Saludos estimados estudiantes. El día de ahora avanzaremos en el estudio de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. En esta entrega conoceremos el tema Niveles de organización de los seres vivos, el cual posee diversos subtemas, como estructuras subcelulares, células y tejidos, órganos, sistemas de órganos e individuo. En esta entrega solo abordaremos estructuras subcelulares, células y tejidos y órganos. Dejaremos para la próxima entrega los sistemas de órganos e individuo. Los indicadores de logro a alcanzar son el 7.2, que dice que explica correctamente que los tejidos están formados por asociaciones de células que se encuentran ordenadas y diferenciadas. El 7.3 enumera, describe e ilustra con originalidad los principales tejidos animales y vegetales. 7.4 compara con certeza, empleando esquemas, las semejanzas y diferencias entre los tejidos animales y vegetales. El 7.5 explica con interés y objetividad que los órganos están formados por tejidos especializados y realizan una función determinada. El primer subtema es estructuras subcelulares. Vamos a conocer las estructuras de una célula procariota. La primera es cápsula. Es la capa externa que bordea a la bacteria, formada por una serie de polisacáridos y glicoproteínas. Luego, la pared celular, que está constituida por peptidoglicano, que tiene la función de darle forma a la bacteria. La membrana celular, que es una bicapa lípida que está compuesta por fosfolípidos, también por proteínas y carbohidratos. No presenta colesterol, se dan muchas reacciones bioquímicas en ella. Bueno, ahora conoceremos las estructuras de una célula animal. ¿Cuáles son? Aquí están las imágenes. Iremos ahondando en cada una de estas estructuras, mencionando nada más su forma estructural. Primero tenemos al núcleo, que es una doble membrana, presenta poros, ribosomas y nucleolos. Luego, las mitocondrias, que es una doble membrana que tiene crestas mitocondriales y una matriz mitocondrial. Luego tenemos al retículo endoplasmático rugoso, que está formado por una serie de sacos aplanados o cisternas de 40 a 50 nanómetros de espesor y posee ribosomas. Aquí los podemos observar. Luego, el retículo endoplasmático liso, que es el que está aquí abajo, al lado izquierdo. Es una red de tubos que se interconectan entre sí. Ellos carecen de ribosomas. Luego está la estructura llamada complejo de Golgi, que es una estructura de cisternas agrupadas formando dictiosomas, unos sáculos aplanados también y unos curvados con caras convexas. Y acá tenemos, por último, a la membrana celular, que es una estructura laminada formada por una bicapa lipídica. Su grosor aproximado, membrana celular, que decíamos que su grosor aproximado es de 7.5 nanómetros y tiene un modelo de mosaico fluido, el cual le permite integrar a los nutrientes y luego sacar al exterior todos aquellos desechos. Seguimos en el estudio de las estructuras subcelulares. Ahora vamos a conocer al citoplasma. Es una estructura de apariencia viscosa, se localiza dentro de la membrana plasmática. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas, consta de microfilamentos y de filamentos intermedios, también de microtúbulos. Ahora los lisosomas, que son unas vesículas membranosas
de forma esférica u ovalada, formadas por el retículo endoplásmico rugoso y empaquetadas en el aparato de Golgi. Ahora los centriolos son tubos que forman parte del citoesqueleto, semejantes a cilindros huecos. Se posicionan perpendicularmente entre sí y forman unos 9 tripletes de microtúbulos. Ahora vamos a estudiar las estructuras de una célula vegetal, pues de acuerdo a su función, y una célula vegetal es autótrofa, tiene estructuras especializadas. Ellas son: primero tenemos a los cloroplastos o el cloroplasto, que es un organelo de doble membrana que contiene tilacoides, un espacio intermembranoso y una cavidad externa. La pared celular, que es una capa rígida y tiene 3 capas a la vez: una capa primaria, una capa secundaria y una lámina media. La vacuola, formada por la fusión de múltiples vesículas membranosas. Su estructura varía según la necesidad de la célula. Bueno, ahora vamos a estudiar el subtema 2, que es células y tejidos. Decir que la célula son los bloques de construcción de toda forma de vida. Entonces, toda la forma de vida poseen células. ¿Qué es un tejido? Le llamamos tejido a un conjunto de células análogas que realizan un mismo trabajo. Las células se unen. Estas células se unen para realizar una función. Cuando tenemos células que realizan la misma función, le llamamos tejido. El área de la biología que estudia los tejidos se llama histología. ¿Qué elementos forman a los tejidos? En primer lugar, a las células. Luego, unas sustancias intracelulares que se encuentran en los espacios que dejan libres las células. Luego, un líquido tisular, que es el líquido de los tejidos, que proviene de la sangre. El plasma sanguíneo pasa a través de los capilares. El líquido tisular lleva a las células oxígeno y sustancias nutritivas. También transporta sustancias de desecho como dióxido de carbono. Bueno, vamos a estudiar a los tejidos vegetales. Los vegetales tienen tejidos. ¿Cuáles son entonces esos tipos de tejidos? El tejido meristemático, que constituye la región del vegetal donde ocurre la mitosis, que es un tipo de división celular. Estas células del tejido meristemático tienen paredes delgadas, citoplasma denso y un núcleo grande. Se pueden encontrar tejidos meristemáticos en los extremos de las raíces y los tallos, conocidos como meristemas apicales, que son los responsables del crecimiento primario de la planta. Ahora hablaremos del tejido parenquimático, que es uno de los tejidos principales de la planta. Está formado por células vivas de paredes finas que conservan la capacidad de dividirse, realizar fotosíntesis, respirar y almacenar sustancias de reserva. Ahora hablaremos del colenquima, que constituye el tejido de sostén de plantas jóvenes y herbáceas. Son células vivas en la madurez que poseen paredes más ensanchadas en algunas zonas y tienen cloroplastos. Luego está el esclerenquima. Estas células se caracterizan por tener paredes engrosadas que, al igual que la colenquima, sirven de soporte a la planta. Ahora hablaremos del tejido epidérmico o protector. Está formado por células aplanadas que protegen a la planta y evitan la pérdida de la humedad, y también cubre todos los órganos de la planta. El siguiente tipo de tejido es el tejido conductor, que se compone de células alargadas y superpuestas, de manera que forman finos tubos llamados vasos conductores. Hay dos tipos de tejido conductor, el floema y el xilema.
El floema está formado por células vivas y alargadas superpuestas una detrás de otra. La función principal es transportar alimentos elaborados en la fotosíntesis, hormonas y agua, y su flujo es bidireccional. El xilema está formado por células cuyos extremos se comunican para facilitar el transporte de agua y sales minerales desde la raíz a través de vasos leñosos, también llamados tráqueas. Su desplazamiento es unidireccional. Bueno, ahora estudiaremos los tejidos animales. Los animales tienen tejidos especializados también. De acuerdo al tipo y cantidad de cada uno de los componentes, en los vertebrados se encuentran 4 tipos de tejidos fundamentales, cuyo nombre y algunas de sus características son: primero, el tejido epitelial, que reviste las superficies de todos los órganos y son los responsables de la secreción de sustancias al exterior. Por lo general carecen de vasos sanguíneos, por lo que su nutrición se realiza por difusión y depende de los tejidos conectivos colindantes. Los epitelios están sujetos a una membrana basal. Esta lámina está compuesta principalmente de colágeno y lo tapiza en toda su longitud, separándolo del tejido conectivo. En estas imágenes podemos observar el tejido epitelial, un conjunto de células, en este caso células escamosas. Lo azul es el tejido basal o la capa basal. Acá tenemos a células coboidales y tenemos acá a la capa basal. Estas son células columnares y tenemos aquí abajo, ¿verdad? También la membrana basal. Bueno, ahora hablaremos del tejido conjuntivo o conectivo. Es un tejido que está formado por células poco diferenciadas, es decir, ¿verdad?, poco transformadas y con abundante matriz extracelular. Se encargan de unir y de ligar entre sí a los otros tejidos. También brindan sostén y nutrición. Hablaremos primero en la clasificación. Tenemos al tejido conjuntivo laxo. Laxo quiere decir flojo, sin tensión. La sustancia intracelular es abundante. Ahora el tejido denso o fibroso. Presenta pocas células y numerosas fibras. Constituye la dermis, que es la capa profunda de la piel, y los tendones, que fijan los músculos a los huesos. El tejido adiposo, que aparece desarrollado bajo el tejido epitelial, tiene numerosas funciones como termorregulador, protección, ya que amortigua los impactos y roces que se originan sobre los tejidos y diferentes órganos. El tejido sanguíneo. La sangre es un derivado del tejido conectivo. El tejido sanguíneo está formado por dos partes: la porción líquida, que es llamada plasma, y la porción celular, que está constituido por 3 clases de células: los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos, las plaquetas o trombocitos. Bueno, seguimos en el estudio del tejido conectivo. Ahora, con el tejido cartilaginoso. Este no está vascularizado, por lo que recibe los nutrientes a partir del conjuntivo próximo. Su función es principalmente estructural, aportando elasticidad y resistencia a numerosas estructuras corporales. Ahora el tejido óseo. Su función es estructural y de sostén de los vertebrados. Se constituye a partir del tejido cartilaginoso. Ahora hablaremos del tejido muscular. Es el responsable de producir el movimiento, que es la característica fundamental de los animales que les permite la preservación de la vida, en la búsqueda de los alimentos, de su defensa, del cortejo y de la reproducción de actividades que le llevan a cabo gracias al movimiento. El tejido muscular
es un tejido que está formado por las fibras musculares, también llamados miocitos. Existen dos tipos de tejidos musculares básicos, el liso y el estriado. Este último origina dos tipos de tejidos en vertebrados, el estriado y el cardíaco. Aquí tenemos las imágenes. El primero, acá arriba, es liso, pues no vemos ninguna fibra en él. El de abajo es estriado, pues observamos unas fibras. Y este es el cardíaco. Posee unas fibras estriadas, pero ramificadas. Ahora vamos en el estudio del tejido nervioso. Este está constituido por células especializadas en procesar la información. La reciben del medio interno o del medio externo, la integran y producen una respuesta que envían a otras células. Este tipo de tejido presenta dos tipos de células, las neuronas y las células de glía. Acá podemos observar a una neurona, que es la de color amarillo, y las células de glía, que son estas rojas y celestes. Ahora hablaremos de los órganos. Los órganos están formados de cuando menos dos tipos de tejido que funcionan juntos. Si un órgano es hueco, como la vejiga o los vasos sanguíneos, su interior está revestido de una membrana que consiste en tejido epitelial, sostenido por tejido conectivo. Los distintos órganos tienen tipos y proporciones diferentes de tejidos conectivos, glandulares, musculares y nerviosos. Aquí vemos del lado izquierdo a la piel, que es un órgano. En un sentido general, la estructura de la piel es representativa de muchos órganos. La capa exterior del tejido epitelial descansa sobre tejido conectivo, que contiene un suministro de sangre, de nervios, en algunos casos músculos y estructuras glandulares derivadas del epitelio. La piel reviste la totalidad del cuerpo y se continúa con las mucosas del sistema digestivo en los labios y en el ano, en el aparato respiratorio, en la nariz y en el sistema urogenital, donde se torna superficial. Asimismo, la piel de los párpados se continúa con la conjuntiva que recubre la porción anterior de la órbita. La piel también reviste el conducto auditivo externo y recubre la superficie externa de la membrana timpánica. Del otro lado, del lado derecho, podemos observar el corazón, que es otro órgano. Durante la evolución de los vertebrados han surgido corazones, cada vez más complejos y eficientes. Un sistema circulatorio no podría funcionar adecuadamente sin una bomba confiable. Es preciso desplazar sangre por todo el cuerpo, de forma continua y durante toda la vida del animal. El corazón de los vertebrados consta de cavidades musculares que pueden contraerse con fuerza. Las cavidades llamadas aurículas captan sangre. Sus contracciones envían sangre a los ventrículos, que son cavidades cuyas contracciones hacen circular la sangre por todo el cuerpo. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima entrega.